Era todo lo que el DTM despreciaba: motor V8 ruidoso, tracción trasera, eje rígido y cero refinamiento europeo. No tenía pedigrí, ni siquiera inyección electrónica, mucho menos patrocinadores millonarios. Era el clásico underdog, y en cada tribuna de carreras siempre hay quienes aman al subestimado, y ese era el Mustang. Se comportaba como ningún otro, desafiando rivales y expectativas. Mientras BMW, Mercedes y Volvo se enfrentaban por la corona de la ingeniería, un auto de otro continente surgía en las rectas como un forastero sin modales, escupiendo fuego, perdiendo en las curvas y devolviendo todo con intereses en la siguiente aceleración. Era un tipo de hereje que invadía la catedral de la precisión alemana y que se quedó en la categoría durante 10 años, incomodando incluso sin apoyo de fábrica, sin promesas de victoria, en los circuitos más exigentes del planeta. Era una máquina movida por garra y terquedad. Cuanto más se burlaban del Mustang en los boxes, más aplausos arrancaba en las rectas. Era un auto que no debería ni estar ahí, pero estaba, y hacía que todos se preguntaran cómo un proyecto de los años 70 logró sobrevivir a la era de los turbos, de la ingeniería de punta y de los millones en patrocinio. ¿Por qué el DTM mantuvo durante una década entera a un intruso que desafiaba todo lo que el campeonato representaba? Es la historia de cómo lo improbable conquistó respeto, de cómo el más ruidoso en pista se convirtió en leyenda, incluso sin acercarse al top 10. Hoy conocerás el capítulo más indeseado y más inolvidable del mundo de las carreras, y cómo Alemania tuvo que tragarse su orgullo con el Mustang, el intruso del DTM. Prólogo. El final de la década de los 70 dejó cicatrices profundas en todo el planeta. La crisis del petróleo había sacudido economías y cambiado hábitos de consumo, obligando a los fabricantes a replantearse el concepto de eficiencia. En los Estados Unidos, los gigantescos motores bocho y los cupés de lujo comenzaron a dar paso a vehículos más compactos, también presionados por las primeras normativas de emisiones más estrictas. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Europa resurgió entre dificultades económicas y una inflación que afectaba incluso a la industria automotriz, aunque mantenía viva su tradición de ingeniería refinada y de los deportes de motor como vitrina tecnológica. A nivel cultural, era un periodo de contrastes. El rock convivía con el ascenso de la música electrónica. Películas como Mad Max y Rocky retrataban un mundo de desafíos y superación, y el automovilismo también reflejaba ese espíritu. Los autos de carrera dejaban de ser solo espectáculos de valentía para transformarse en laboratorios, donde la eficiencia, la aerodinámica y hasta los experimentos con sobrealimentación definían quiénes serían los grandes. El público, cada vez más exigente, llenaba las gradas en busca de ídolos y de máquinas que representarán tanto la innovación como la identidad nacional. En lugar de prototipos carísimos, el foco sería en vehículos de calle adaptados para la pista, siempre que se produjeran a gran escala. 5,000 unidades en 12 meses, una norma que parecía sencilla, pero que redefinió las estrategias de los gigantes automovilísticos. Aunque la norma fue oficializada por la FIA en 1982, su aplicación práctica variaba de país en país. En Inglaterra, el BTCC absorbió rápidamente la novedad, transformando las carreras locales en un verdadero catálogo de modelos de calle. En Alemania, el reglamento sirvió como detonante para el nacimiento del DTM, pero también dejó en evidencia diferencias filosóficas. Mientras los europeos veían la homologación como una oportunidad para perfeccionar sedanes y cupés familiares, los estadounidenses se vieron obligados a encajar máquinas más grandes y menos refinadas en un molde que favorecía claramente la ligereza y la precisión. La tradición de los sedanes potentes y los cupés de alto rendimiento, guiada por marcas como BMW y Mercedes-Benz, moldeaba los campeonatos de turismos. Las competencias se disputaban en circuitos legendarios como Hockenheim, Nürburgring y Nürburgring, escenarios donde la precisión de la ingeniería alemana dictaba las reglas. Modelos como el BMW 3.0 CSL y el Mercedes 450 SLC cargaban con el peso de la expectativa de un público que veía en
el automovilismo la extensión natural de lo que se producía en las calles. De un lado, los europeos confiaban en sus proyectos compactos y precisos. Del otro, un ícono estadounidense que, hasta entonces, no pasaba de ser un producto popular, símbolo de orgullo, pero que vivía del otro lado del océano. Y si para los fabricantes europeos, que ya producían sedanes medianos a gran escala, la norma no representaba mayores obstáculos, para los norteamericanos significaba adaptar plataformas más grandes y menos sofisticadas, como el Mustang, a un reglamento que favorecía la ligereza y la eficiencia, es decir, un desafío doble, y que sería la gran apuesta. A mediados de la década, el fabricante estadounidense enfrentaba un escenario turbulento. La crisis mundial había expuesto la vulnerabilidad de los grandes motores V8 americanos y las normativas ambientales más estrictas presionaban para revisar proyectos y modificarlos de forma más drástica. Era necesario reducir costos, crear plataformas más eficientes y atender a mercados cada vez más diversificados. Dentro de ese contexto nació la idea del proyecto Fox, una base que debía ser lo suficientemente versátil como para sustentar sedanes familiares, coupés e incluso deportivos. El concepto era audaz, un único chasis para múltiples necesidades, reduciendo gastos de desarrollo y unificando la producción. El chasis fue concebido como una solución global, pero pronto quedó claro que su aplicación estaría restringida al mercado norteamericano. Aún así, Ford invirtió fuertemente en el proyecto, que se convertiría en la columna vertebral de diversos modelos de la marca durante más de una década. Esa versatilidad quedaba clara al observar el portafolio. La plataforma Fox también dio origen a modelos tan distintos como el Ford Fairmont, el Thunderbird e incluso el Lincoln Continental Mark VII, pero la pieza central de esa estrategia era el Mustang, que necesitaba una renovación urgente. El Mustang Segundo había sido lanzado en 1974 en respuesta a la crisis del petróleo, pero su imagen de deportivo auténtico se desgastó rápidamente. Era percibido como demasiado pequeño, demasiado pesado y poco emocionante. El sucesor necesitaba reconquistar a los entusiastas sin ignorar las limitaciones de la época. En el año 1979, la tercera generación del Mustang fue presentada, inaugurando oficialmente la era del Fox Body. El diseño surgió de una disputa entre tres equipos, dos en los Estados Unidos y uno en el estudio italiano Ghia, entonces controlado por Ford. El resultado final tenía líneas rectas, proporciones más modernas y una aerodinámica superior a la de su predecesor. Era un coche que se alejaba de las curvas redondeadas del pasado y abrazaba el aspecto anguloso que marcaría los años 80. Bajo el capó, la variedad de motores reflejaba las incertidumbres del periodo. Había desde el 4 cilindros de 2.3 litros con 88 caballos de fuerza, orientado al consumidor preocupado por el consumo, hasta el V8 de 5 litros, capaz de entregar 140 caballos en su configuración inicial. Aunque modesto frente a los rivales, ese V8 llevaba en el ADN la arquitectura Windsor, que ya había brillado en competiciones, incluyendo al icónico Boss 302. El bloque simple y robusto pronto se mostró como un terreno fértil para preparaciones y actualizaciones. Un nombre también se destacó, Jack Roush, que años más tarde se convertiría en uno de los mayores nombres de la NASCAR. Comenzó a construir su reputación precisamente allí, extrayendo potencia extra de motores Windsor, aparentemente obsoletos. Sus trabajos en competiciones IMSA y en el Grupo A demostraban que había talento oculto en la simplicidad. Mientras los rivales alemanes invertían en inyección electrónica y culatas sofisticadas, Roush insistía en el carburador de 4 cuerpos y aún así obtenía cifras que sorprendían a los ingenieros más escépticos. El Fox Mustang conquistó popularidad rápidamente. Su precio competitivo y la facilidad de modificación atraían a jóvenes, entusiastas y equipos independientes. A pesar de no ser el deportivo más sofisticado del mercado, como los Porsche 911 o un Alfa Romeo Montreal, el coche americano tenía carisma y ofrecía algo esencial, potencial. No tardó en que los preparadores vieran en el coupé una plataforma capaz de enfrentar desafíos mayores, incluso en las pistas. En 1982, la homologación para el reglamento del Grupo A abrió camino a competiciones internacionales. Finalmente, el Mustang, hasta entonces visto como un producto típicamente americano, podía disputar espacio en campeonatos regidos por la FIA, incluso en el recién creado DTM alemán. Antes incluso de enfrentar la intensidad de la categoría, el Mustang ya había aparecido en el ETCC, el Campeonato Europeo de Turismos. Su presencia fue discreta, pero suficiente para abrir la puerta del continente al
muscle car estadounidense, preparando el terreno para la aventura alemana que vendría a continuación. En esa aventura, mientras los refinados BMW y Mercedes traían suspensiones independientes e ingeniería de precisión, el Mustang se alineaba con un eje trasero rígido y soluciones técnicas que parecían obsoletas, antiguas. Aún así, la combinación de bajo costo y gran potencia disponible lo convertía en un arma interesante para equipos privados. El Fox Body tal vez no había nacido para ese entorno, pero justamente por eso su entrada en las pistas llamó tanto la atención. El debut ocurrió en 1984 y para el público fue un choque. Al lado del BMW 635 CSI y del Volvo 240 Turbo, el coche estadounidense parecía fuera de lugar, pero el motor 5.0 Windsor, incluso en configuración de competición limitada por las reglas, ofrecía algo que los alemanes respetaban: potencia en abundancia. Quienes pusieron el Mustang en la pista fueron preparadores alemanes que consiguieron apoyo de Ford para importar chasis y prepararlos según las especificaciones de la FIA. El motor, construido por Jack Roush en los Estados Unidos, entregaba cerca de 320 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto, alimentado por un carburador de 4 cuerpos y culatas de alta compresión. Para un coche que costaba menos de la mitad de un BMW de fábrica, era una base sólida para desafiar a los dominantes. El 635 CSI, con sus 6 cilindros en línea y equilibrio de chasis, era considerado el paquete más completo de la época. El Volvo 240 Turbo, a pesar de su apariencia conservadora, ya mostraba cómo la sobrealimentación podía cambiar el juego, y poco después, el Mercedes 190E empezaría a destacar como plataforma de desarrollo de vanguardia, con apoyo directo de la fábrica. En ese escenario, el Fox Body entraba como el forastero, ofreciendo potencia en abundancia, pero sin el refinamiento de suspensión ni la aerodinámica de sus rivales. Las reglas de la FIA buscaban equilibrar fuerzas, imponiendo pesos mínimos y restrictores de admisión, intentando nivelar motores de gran cilindrada con bloques más pequeños y turbinados. Aún así, el Mustang cargaba kilos extra en comparación con los competidores, pues debía alinear con poco más de 1200 kilogramos, mientras muchos rivales europeos rondaban los 1050 kilogramos. Pilotado por Manfred Trint, el coche no tardó en llamar la atención. En su primera temporada completa, conquistó 3 victorias parciales y un triunfo en carrera válida para el campeonato, terminando en la 6ª posición en la clasificación general. Para un proyecto sin apoyo oficial, era un resultado bastante respetable. El rugido grave del V8 y la agresividad en línea recta hacían vibrar al público, aunque en las curvas el coche revelaba sus limitaciones. Paralelamente, el Mustang encontró aún más éxito en Australia. Dick Johnson, uno de los nombres más grandes del automovilismo local, llevó un Fox Body al campeonato australiano de turismos en 1985. El coche, con preparación similar a la versión europea, se mostró competitivo en pistas como Bathurst y Adelaide. Johnson conquistó el subcampeonato de la temporada, con podios en 9 de las 10 etapas, y describió al coche como uno de los mejores en frenado y equilibrio que había pilotado, a pesar de las críticas frecuentes al eje rígido. Ese mismo año el título quedó en manos de Jim Richards y su BMW. Entre los podios conquistados, 2 momentos se quedaron grabados en la memoria australiana: la victoria en Adelaide y el triunfo en Surfers Paradise, circuitos que exigían tanto resistencia mecánica como talento bruto. En Bathurst, el escenario sagrado del automovilismo local, Johnson se enfrentó rueda a rueda con Peter Brock, héroe de Holden, creando un contraste casi épico entre el muscle car importado y el orgullo nacional. El campeonato australiano añadía aún más sabor a esta historia. Allí, el Mustang se enfrentaba a íconos locales como el Holden Commodore del propio Brock, además de la llegada de sedanes japoneses cada vez más competitivos como el Nissan Skyline. Johnson, conocido por sacar el máximo de cualquier coche que pilotaba, llevó al límite al Fox Body en circuitos como Bathurst, donde la potencia bruta era una ventaja, pero la durabilidad del conjunto marcaba la diferencia. Detrás de su rendimiento había un mensaje claro: no hacía falta un presupuesto millonario, ni el respaldo de una fábrica para destacar, bastaban potencia, fiabilidad y un piloto decidido. Ese espíritu fue lo que garantizó al Mustang un lugar en las parrillas por más tiempo del que muchos esperaban, pero ese escenario estaba a punto de cambiar con la llegada de una revolución tecnológica que amenazaría la supervivencia de los V8 atmosféricos. La era del turbo.
Una transformación silenciosa a mediados de la década de 1980 empezó a redibujar el panorama del automovilismo de turismos. Hasta entonces, los motores de gran cilindrada y aspiración natural dominaban las pistas, pero la introducción de los turbos lo cambiaría todo. En 1985, el símbolo de ese cambio fue en el improbable Volvo 240 Turbo. Conocido como Flying Brick por su carrocería cuadrada, el sueco demostró que un motor pequeño, bien turbinado, podía derribar gigantes. Con solo 2,1 litros, el B21ET generaba cerca de 320 caballos de fuerza, prácticamente la misma potencia del Bo8 del Mustang, pero en un coche más liviano, más ágil y con mejor distribución de peso. El título conquistado ese año expuso las vulnerabilidades de los proyectos tradicionales. Ford percibió rápidamente la tendencia y apostó todas sus fichas al Sierra RS Cosworth, un sedán mediano europeo desarrollado en colaboración con Cosworth, que debutó en 1986. Con motor 2.0 turbo, suspensión trasera independiente y aerodinámica refinada, el Sierra representaba exactamente lo que el Mustang no podía ofrecer: ligereza, sofisticación técnica y base de ventas en otros países fuera de Estados Unidos, requisito esencial para justificar inversiones en competición. Ya hablaremos más de él, aguanta ahí. En Australia, el escenario seguía la misma lógica. Dick Johnson, quien había llevado al Mustang al subcampeonato en 85, notó que la competitividad disminuía rápidamente. Los Nissan Skyline y los europeos turbinados imponían un ritmo difícil de seguir, así que en 87 Johnson se retiró al Fox Body y también migró al Sierra Cosworth. Entre bastidores, el Mustang hasta tenía un camino alternativo, la versión de calle SVO, equipada con un motor 2.3 turbo de 4 cilindros, mostraba potencial. En el universo de la IMSA, ese mismo bloque llegó a producir más de 600 caballos de fuerza en los prototipos Mustang GTP, pero esa opción nunca fue homologada para el Grupo A y el Mustang quedó atado al bocho 5.0 Windsor como su única arma oficial. El resultado era inevitable: coches más pesados, menos sofisticados y cada vez más vulnerables al avance de la tecnología europea y japonesa. Curiosamente, la propia Ford había intentado un camino paralelo con el Mustang SVO, lanzado entre 1984 y 86. Era un coupé más sofisticado, con motor 2.3 turbo, suspensión revisada, frenos de disco en las 4 ruedas y aerodinámica refinada, un producto pensado para enfrentar los estándares europeos, pero sin homologación en el Grupo A, quedó limitado al mercado callejero. Sin embargo, el golpe final llegó en 1993, cuando el DTM adoptó el reglamento FIA Clase 1. Era el inicio de una era en la que los coches recibían electrónica avanzada, materiales compuestos e incluso tracción total. En ese ambiente, un muscle car carburado de los años 70 simplemente ya no tenía espacio. Lo que antes era pura potencia y carisma ya no bastaba frente a la precisión de los nuevos rivales. La imagen del Mustang americano, que había encantado al público con su propio rugido, comenzaba a transformarse en símbolo de resistencia de una época de triunfos que no volvería. Aún así, la historia del Fox Body estaba lejos de terminar. Sin el respaldo de fábrica, algo tenía que suceder, y sucedió. Un personaje improbable asumiría la misión de mantener vivo el coche en las pistas, enfrentando a los gigantes con recursos limitados y mucha osadía. Cuando todo indicaba que el modelo americano ya había cumplido su papel en el automovilismo internacional, apareció una figura inesperada que prolongaría su presencia en las pistas. Gerd Ruck, empresario y piloto berlinés del sector de calefacción y plomería, decidió invertir su pasión por las carreras en algo que pocos se atreverían: comprar un Fox Body de competición usado, llevarlo a la pista y enfrentar con él a la élite del DTM. Sin apoyo de fábrica ni patrocinadores millonarios, su apuesta parecía casi ingenua frente a escuderías como Schnitzer, Zaxby o AMG, que contaban con presupuestos astronómicos y pilotos profesionales. Pero el secreto estaba en la relación costo-beneficio. Mientras un equipo de primer nivel gastaba más de 80,000 marcos solo en un motor BMW de 4 cilindros, él lograba importar desde Estados Unidos motores Bocho Windsor preparados por Roush con más de 500 caballos de potencia por unos 15,000 marcos. Simple, robusto y brutal, el motor utilizaba un carburador de 4 cuerpos cuando sus rivales ya empleaban sofisticados sistemas de inyección electrónica. Además del bajo costo del motor, Ruch improvisaba en áreas donde los equipos de fábrica gastaban fortunas. Mientras sus competidores usaban telemetría avanzada para ajustar suspensión y frenos, su equipo dependía de anotaciones manuales y la sensibilidad del piloto. Incluso el recambio de piezas se hacía en talleres independientes en Berlín, lejos de la estructura millonaria de fábricas como
BMW Motorsport. Esa diferencia tecnológica se notaba en pista, pero el coche americano compensaba con una aceleración imponente en las rectas, siempre acompañado por un sonido ensordecedor que atraía las miradas desde las gradas. Los resultados en puntos fueron modestos, pero dignos. En 1992, Roush logró terminar entre los 10 primeros en Hockenheim, repitiendo la hazaña al año siguiente en Nürburgring. Para un coche concebido a mediados de los años 70, enfrentarse de igual a igual con máquinas como el Mercedes 1980E Evo II o el BMW M3 E30 ya era una victoria en sí misma. Con el tiempo, incluso Roush cedió ante la lógica. En 1995 cambió el Mustang por un Mercedes clase C con especificación DTM, más competitivo y predecible. Sin embargo, su despedida dejó un vacío en los aficionados. El Mustang estuvo presente desde 1984, pero su campaña realmente consistente fue de 1988 a 1989-994 con Gerd Roush. El Fox Body quizás nunca fue el campeón que Ford soñó, pero su trayectoria demostró que el carisma y la pasión también tienen su lugar en las pistas, y que a veces es justamente lo improbable lo que deja una huella más profunda en la memoria colectiva. Es asombroso cómo este coche americano participó durante una década entera en el DTM, resistiendo cambios de reglamento, la llegada de los turbos y el avance tecnológico de BMW, Mercedes y Opel. Fueron 10 años en los que se mantuvo relevante en el campeonato de turismos más sofisticado del mundo, y aunque nunca alzó el trofeo de campeón, su presencia desafió la lógica del automovilismo moderno. El secreto de su longevidad estaba menos en la competitividad y más en el espectáculo. Demostró que aún había espacio para la improvisación y la pasión en un campeonato cada vez más dominado por cifras y alta ingeniería. Se convirtió en símbolo de la persistencia, del piloto privado contra el poder corporativo, de la osadía contra la lógica. Su legado cruzó fronteras, desde Australia hasta Estados Unidos. La mística del muscle car como un coche capaz de competir en cualquier lugar solo se fortaleció, y en Alemania, donde teóricamente no debía tener lugar, conquistó a fanáticos que aún recuerdan al punto 8 americano, rugiendo entre el canto afinado de los europeos de 4 y 6 cilindros. La historia del Mustang en el DTM no trata de títulos o estadísticas, trata de la valentía de desafiar lo obvio y mantener vivo el espíritu rebelde de las carreras. Cuando se habla de coches legendarios del campeonato, los reflectores siempre apuntan al BMW M3E30 o al Mercedes 1980E Evo II, pero entre ellos había un intruso que jamás se arrodilló, y es precisamente por eso que, décadas después, el Mustang Fox Body sigue siendo recordado como uno de los capítulos más improbables y carismáticos de la historia del automovilismo europeo. ¿Recuerdas que te dije que todo el mundo ama a un subestimado con alma de héroe? Mientras tanto, en Estados Unidos la máquina escribía un capítulo paralelo. Lejos de los circuitos oficiales, se convirtió en referencia en el drag racing y las carreras callejeras, donde la robustez del Windsor y la infinidad de repuestos baratos transformaron al coupé en una leyenda accesible, una segunda vida que refuerza la dualidad de este Mustang, marginal en las pistas más sofisticadas, pero rey absoluto en las calles. Sin embargo, Ford no se rendiría en su deseo de derrotar a los europeos. ¿Recuerdas que mencioné antes al Sierra RS? Pues bien, fue él quien en realidad terminó lo que el Mustang empezó: derrotar a los alemanes en su propia casa y además convertir ese modelo en un ícono mundial. Te explico más sobre eso en el video que ya comenzó.